En ese momento, al costado derecho del decaído rostro del hombre, aparecería un cuadro de descripción. Nombre, imitador. Raza barra diagonal especie, cambia formas. Edad, desconocida. Habilidades, resistencia sobrehumana, extrema tolerancia al dolor, voluntad de combate inquebrantable, reflejos sobrehumanos, sentidos mejorados, velocidad sobrehumana, agilidad sobrehumana, reacción mejorada. Acróbata habilidoso, fuerza sobrehumana, creatividad combativa, destrezas, multitasking de alto nivel, capacidad para utilizar de forma muy precisa y eficientemente dos o más habilidades, poderes y armas de forma simultánea, especialista de alto nivel en combate cuerpo a cuerpo, especialista de alto nivel en combate con armas de fuego, especialista de alto nivel en combate con armas cortopunzantes y contusión, maestro en tácticas de combate, poderes, imitación, es capaz de replicar perfectamente las habilidades, destrezas, estilos, armas y poderes del enemigo de forma temporal, mientras estén en combate, regeneración de tercer nivel, baja alta, capacidad para regenerar dedos de los pies u orejas cortados, daños menores en los órganos e incluso volver a unir las extremidades perdidas. Habilidad especial, frenesí, tipo, reactiva, entra en un estado de furia elevado que acrecienta su estado de alerta cuando se siente acorralado, mejorando todas sus capacidades al máximo. Fuera de la pantalla, así como la indignación por la situación del hombre se manifestó, igualmente de rápido la atención se vio desviada del asunto cuando el cuadro de descripción fue presentado de forma pública al multiverso, cuyos infinitos habitantes no pudieron evitar sorprenderse por sus estadísticas, habilidades, poderes, capacidades físicas y mentales, asimismo, aterrarse por su existencia y la posibilidad que éste no fuera bueno como algunos sin pruebas ni justificación más que la mera suposición, le han clasificado. En infinitos mundos donde la ley del más fuerte predominaba, la admiración por un individuo sumamente poderoso creció, cual incendio forestal desmedido. En otros, donde los poderes eran vistos como una amenaza, su existencia justamente implicó eso, una amenaza que debía ser erradicada o, al menos, contenida por la seguridad pública. Las reacciones fueron divididas dependiendo del mundo y la naturaleza, asimismo, cultura del mismo, aunque en un punto todos podían estar de acuerdo, y es el interés y curiosidad que les transmite este nuevo personaje que, al igual que el anterior, daba la impresión de ser formidable. Multiverso anime, universo, Dragon Ball Super, periodo de la resurrección de Freezer, planeta de Bells. Hey, Vegeta, ¿viste a ese sujeto? Es increíble. Debe ser muy fuerte, expresó emocionado Son Goku, mientras acercaba su rostro a la pantalla, al punto que se podría sospechar que el hombre estaba intentando fundirse con el objeto. Insecto. Quítate de la pantalla. No me dejas ver, dijo Vegeta, al tiempo que le propinaba a su amigo barra diagonal rival un golpe en la cabeza para enfatizar su molestia, asimismo, garantizar el cumplimiento inmediato de su mandato. Goku, como era costumbre, se quejó por el golpe que cada cierto tiempo su rival le tenía que dar para garantizar su quietud temporal. Asimismo, empezó a gritar más fuerte mientras se quejaba, consiguiendo molestar al señor Bill, quien mandó a callar a ambos en el acto, luego que su descanso fuera interrumpido por el par de idiotas que había recogido, cuan perros callejeros para que sean sus discípulos. Por supuesto, ambos Saiyajins guardaron inmediato silencio, olvidando la discusión infantil que llevaban para volver a su conversación. ¿Y qué opinas, Vegeta? Personalmente no está nada mal. Siempre me he preguntado cómo sería pelear con alguien que se adapte a sus movimientos, susurró Goku, por debajo en un intento porque su voz no llegará al dios alojado en una hamaca a unos pocos metros de él. Sería molesto. Sería como pelear con tu propio reflejo, pero sería un reto, al menos, decente para un calentamiento, expresó seriamente Vegeta, con su arrogancia habitual. Por supuesto, Goku ya esperaba una respuesta semejante de su rival, a quien juzgó sin malicia por su arrogancia. Sin embargo, antes que Vegeta pudiera expresar alguna queja o comentario, Whis intervino. No estaría tan seguro. Vegeta, esa arrogancia te matará algún día, de nuevo. ¿O ya has olvidado tu breve encuentro hace años con Freezer? Dijo Whis, con su habitual sonrisa que siempre acompañaba con una expresión inquietantemente jovial. El comentario sacó de lugar al príncipe Saiyajin,
quien se estremeció por el recuerdo que despertó en su pecho la rabia contenida por la humillación pasada sufrida. Asimismo, a su mente la impotencia por haber sido entonces tan débil. Por respeto al estatus del ángel, Vegeta no dijo nada. Sin embargo, el deseo estaba presente como nunca antes, alimentado por su ira. Son Goku, como era propio de su naturaleza estúpida y desconectada de la realidad, ignoró completamente la situación, pasando de su rival para dirigirse al ángel con una simple pregunta. ¿Y por qué eso, señor? Es simple, Goku. Si bien este hombre tiene un buen arsenal de habilidades y capacidades tanto físicas como mentales, no llega a nuestro nivel. Este punto se lo concedo a Vegeta. Sin embargo, ustedes están ignorando el potencial del poder de este hombre, expresó Whis, agudizando su mirada hacia los Saiyajins. Como dije, no está a su nivel, pero podría alcanzarlo si consigue copiar sus habilidades. Tanto Goku como Vegeta se asombraron, cada uno a un grado distinto. Por su parte, Goku se mostró emocionado de forma abierta, mientras molestaba a su rival no maliciosamente. Por el lado de Vegeta, hizo el esfuerzo por mantenerse estoico. Pronto los presentes volvieron su atención a la pantalla. Mientras tanto, en el Kamehouse, específicamente en la sala, yacían el maestro, Roshi, Yamcha, Krillin, su esposa, Androide 18, y su hija, Marrón, Tenshinhan, Chaos, reunidos. Puedo decir, aunque no lo hayamos visto pelear aún, que este hombre es bastante hábil si tiene habilidades tan pulidas, dijo el maestro, Roshi. Sí, bueno, no creo que sea tan fuerte como alguno de nosotros, pero esa habilidad que tiene podría ser un verdadero problema, dijo Krillin, con una mueca cómica en su rostro que le hace parecer un tonto. Tampoco deberías subestimarlo, Krillin. Aún no sabemos de lo que es capaz, dijo Tenshinhan estoicamente. Contrariamente, creo que lo sobreestimas. Su energía es tan baja que me sorprendería si consiguiera golpear a alguno de nosotros, comentó Androide 18, para luego volver su atención a su hija, a quien acarició. No lo sabremos hasta que lo veamos en acción, justificó Yamcha, con una gran sonrisa optimista. Multiverso Anime, Universo, Naruto Shippuden, Periodo, Regreso de Naruto a la aldea, Oficina del Hokage. Los integrantes de la sala, sin excepción, yacían grandemente asombrados por el hombre, especialmente por sus poderes y habilidades, aunque el hecho que perteneciera a una especie tan distinta, pero, al mismo tiempo, igual a los humanos, no pasó desapercibido por los presentes. La atención se concentró en la información de mayor interés. Oh. Pero qué sujeto más interesante, ¿no lo crees, Tsunade? Se nota que es alguien de mucho cuidado, especialmente por esa habilidad, dijo Jiraiya, con una gran sonrisa. Ante el comentario de su ex compañero de equipo, Tsunade solo asintió para continuar en su visualización de los atributos del hombre para luego emitir su opinión. Efectivamente, es un individuo de alta peligrosidad. Sus habilidades están bastante bien equilibradas y se complementan, expresó Tsunade, para luego acomodarse mejor en su escritorio. Estoy de acuerdo. Es una habilidad que comparte algunas similitudes con el Sharingan, pero es claramente inferior. Por lo que pude leer, está limitada por el factor temporal. Asimismo, se somete a otras restricciones como él, dijo Kakashi Ataque, antes de ser interrumpidos. Como el aprendizaje, dijo un analítico, Shikamaru, en voz alta, viendo cómo todos los ojos eran depositados en él. Por lo que pude leer, es capaz de replicar a la perfección todo respecto a un individuo mientras esté en combate, pero no dice nada de aprender o copiar. Y, tomando en cuenta la limitación del tiempo, es viable pensar que no conserva los poderes ni las habilidades limitadas, dijo Shikamaru. Es justo como dijiste, Kakashi, está limitada, pero, sin dudas, no deja de ser una habilidad peligrosa, especialmente si es un multitareas. Esos miserables son difíciles de lidiar, especialmente si tienen habilidades como esas y son especialistas en tácticas y estrategias, dijo Jiraiya. Supongo que es bueno que tengamos que lidiar con él. Después de lo que escuchamos, no es nuestro mundo. Nunca antes había visto a una persona completamente negra, dijo Naruto, sin ningún tipo de malicia. No es nuestro mundo, mocoso, ¿acaso no has estado prestando atención? Es claro que no es humano, incluso allí lo dice, dijo Jiraiya,
apuntando al bloque de información de raza y especie en pantalla. Ante el cuestionamiento de Jiraiya, Naruto abiertamente rió con su habitual y bien conocida risa que evocaba a la alegría, al tiempo que compartía una excusa mediocre para justificar su falta de atención a ciertos datos, aunque no tan importantes, al final, no dejaba de ser información. El resto de presentes decidieron ignorar la discusión que estaban llevando el par de tontos para volver a su discusión y luego a la pantalla. Multiverso Videojuegos, Universo, Glory Roar. Un mes después de los acontecimientos del último juego, Casa de Mitsuko. Había pasado un rato desde su última discusión con respecto a la pantalla. El tiempo transcurrido había sido suficiente para la preparación de unos bocadillos para acompañar lo que estaban pronto a ver en la pantalla. Cada miembro de la sala yacía comiendo e ingiriendo alguna bebida de su preferencia tranquilamente antes que el cuadro descriptivo fuera mostrado. La impresión que se llevaron con este fue tal que ninguno pudo evitar mostrar una sorpresa repentina. Los hermanos, Yugo y Kenji, escupieron sus bebidas. La enfermera, Alice, irónicamente se atragantó con un pedazo de sándwiches, viéndose obligada a ser asistida por Yugo. Nagi imitó a Yugo en su acción. Por su parte Mitsuko y Uriko casi se ahogan por la misma impresión. La atención ahora estaba concentrada en la pantalla y ninguno podía decir nada. Nadie, excepto Nagi, habló. «Wow. Yugo, ahora tengo mis dudas si eres suficientemente fuerte para vencer a este sujeto», dijo Nagi, burlonamente. «El tipo es fuerte, lo admito, pero continúo siendo más fuerte que él», dijo Yugo, orgullosamente. «Eres mucho músculo y poca habilidad, Yugo». «Ah, y también mucho ladras y poco muerdes», dijo Nagi, burlonamente. En ese instante, una vena prominente de molestia se pronunció en la frente del zoantrope, la cual se hizo más grande cuando su hermano comenzó a reírse de él como todo buen hermano que disfruta de la humillación del otro, y que era acompañada por Uriko. Yugo, por supuesto, fiel a su naturaleza conflictiva, quiso discutir al respecto. Sin embargo, Mitsuko detuvo cualquier intento de discusión, disuadiendo al mencionado, asimismo, a Nagi, de continuar antes de provocar una pelea, sugiriendo mejor concentrarse en la pantalla. Por supuesto, ninguno quiso discutir con la enorme mujer por razones diferentes, especialmente el respeto por la mujer y su hogar, para volver su atención a la pantalla y empezar una nueva conversación. «Debo decir que estoy impresionada con este tipo», dijo Nagi, con total sinceridad. «Estoy de acuerdo. Aún no hemos tenido demostración de la habilidad en combate de este tipo, pero ya me encuentro impresionado por su enorme arsenal de habilidades», expresó Yugo, con una risa. «¿Qué piensas tú, Alice?». «Bueno, realmente no sé qué decir. Estoy impresionada, pero también me siento intimidada por la expresión de este hombre. No parece estar del mejor de los humores», dijo Alice, un poco nerviosa. «Sí, su mirada es inquietante. Está cargada de odio. No me da una buena impresión. Parece más un mal tipo y no alguien de bien», dijo Uriko, incómoda por mantener la mirada del hombre en la pantalla. En ese momento, Kenji sostuvo en sus brazos a su amiga y pretendiente en un intento por confortar a la chica, quien aceptó el resguardo de su abrazo. «Está bien. Todo está bien», dijo Kenji, con gentileza para luego volver su atención a su hermana. «Yugo, ¿recuerdas esas conspiraciones del inicio?». Kenji observó a su hermano asentir para continuar. «Es probable que no estén tan equivocados. El tipo es fuerte, pero no me transmite una buena vibra». «Estoy de acuerdo. Al menos, es un problema que no tenemos que lidiar nosotros», dijo Yugo, aliviado. «¿Asustado, hermano?», dijo Kenji, con una amenazante expresión de burla. Este comentario llegó a los oídos de Nagi, quien prontamente se volvió hacia los hermanos, uniéndose con Kenji en su burla. «Ni un poco», dijo Yugo, desafiantemente hacia el par que intentaba encontrar diversión en algún rasgo de debilidad que pudiera demostrar. Luego de este último comentario, todos volvieron su atención a la pantalla mientras compartían sus opiniones. Multiverso animado, Universo, RWBY, primer volumen,
periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, comedor de la Academia de Akon. Una ovación colectiva resonó por el gran comedor de la Academia, nacido de cada estudiante presente que asiste a la transmisión, quienes entre ellos empezaron a hablar con relación a las habilidades del sujeto en pantalla, las cuales dejaron a más de uno con la boca abierta. Mientras tanto, en la mesa del equipo CFVY, Kofi, los mencionados conversaban animosamente entre ellos respecto al hombre en pantalla. «Hey, Velvet, este sujeto tiene una semblanza muy parecida a la tuya», comentó una animada, Coco Odell, en quien se dibujó una sonrisa. «Bueno, sí, son parecidas, pero es claro que su semblanza es mucho mejor que la mía. Yo apenas puedo memorizar movimientos y ataques, y, bueno, él», dijo Velvet Scarlatina, entre el nerviosismo y el asombro, mientras con un dedo apuntaba al hombre en pantalla. «Puede hacer mucho, mucho más que eso, incluso es capaz de replicar armas. Es asombroso, sí. Puedo estar de acuerdo con eso. Es tan asombroso, pero no tanto como recuperar la vista», dijo Fox Alistair, con una gran sonrisa de payaso mientras cómicamente pasaba una mano oscilante por enfrente de su cara. Posteriormente hizo una pose de rezo para dedicar un gracias al cielo por el regalo divino de haber recuperado la visión, al tiempo que los miembros de su equipo, asimismo, estudiantes cercanos le miraban con una expresión en blanco y nada divertida por tener que escuchar la misma mala broma desde la aparición de las pantallas. La vergüenza del equipo fue grande, teniendo que cubrir sus rostros del resto por la vergüenza de verse asociados a su compañero. No pasó mucho para que lo ignoraran y volvieran a su conversación. «Bueno, olvidando la vergüenza que este tonto nos hizo pasar», dijo Coco Odell, haciendo mayor énfasis en el insulto. «Será interesante ver el desempeño de este hombre en combate. Espero no nos decepcione. Resistencia, tolerancia, reflejos, mejores sentidos, velocidad, agilidad, flexibilidad y fuerza. Un sujeto bastante completo en sus habilidades. Dudo que nos decepcione, siendo muy sincero, sino ¿por qué aparecería aquí?», dijo Yatsuhashi Daichi. «Eso es», intentó decir Fox, antes de ser callado por Coco, quien le clavó la punta de su zapato en el pie, provocando que ahogara un grito para evitar llamar más la atención. «Cállate, Fox. Aún estoy molesta por la vergüenza que nos hiciste pasar. De nuevo», dijo Coco, irritada. El fauno masculino repetidamente se disculpó con desesperación por las molestias causadas a su equipo. El zapato pronto fue retirado de su pie para luego lo sujetara con dolor, mientras su equipo volvía su atención a la pantalla. Mientras tanto, en la mesa del equipo JNPR, Juniper, Nora Valkyrie, yacía emocionada al punto que sus ojos ahora mismos parecían un par de relucientes estrellas. «Reñí. ¿Estás viendo? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves?», dijo Nora, mientras saltaba en su propio lugar de emoción. «Sí, Nora, lo veo. Por favor, ya cálmate un poco», dijo Ren. «Pero, Reñí, esto es emocionante. Estamos prontos a ver una pelea épica como la anterior», dijo Nora, mientras se levantaba de su asiento para empezar a boxear en el pasillo. Ante las payasadas de su compañera más extrovertida, el equipo rió mientras Ren forzaba a su amiga de toda la vida a volver a ocupar su asiento. «No se puede negar que es interesante. Es una semblanza poderosa y este hombre en términos de habilidades no se queda por detrás», comentó Pirra, con mucha animosidad que se apagó al instante que cierta información volvió a su mente. «Pero aún me inquieta ese asunto de la organización y lo que harán con este hombre. No puedo olvidar lo último que insinuó la pantalla». El comentario de Pirra hizo caer en conciencia a los miembros del equipo que se habían dejado llevar por la sorpresa de las capacidades del hombre, olvidando que lo que verían posiblemente no sería bonito. La emoción decayó. El equipo JNPR, Juniper, decidieron no hacer más comentarios al respecto de ninguna naturaleza para volver su atención a la pantalla y contemplar lo que sea que ésta les deparara, aunque ya no con la emoción que antes tenían, dentro de la pantalla. Sin embargo, poco duraría su malestar. Repentinamente, los grilletes fueron abiertos, dejando caer al hombre con brusquedad sobre sus antebrazos oportunos, que impidieron el aterrizaje de su rostro contra la fría losa. De forma lenta, a razón posible del tiempo en reclusión, el imitador se recompuso,
visiblemente confundido por su liberación mientras examinaba, al tiempo que sobaba ambas muñecas para mitigar la molestia. En ese instante, un sonido de descompresión metálico invadió la habitación hasta ser reemplazado por el duradero sonido del mecanismo de la reforzada puerta electrónica que lentamente era abierta frente al hombre y, a medida que sucedía, se podía vislumbrar el exterior, una nueva habitación, y una fila de puertas abiertas que daban a otras habitaciones iguales en apariencia. A medida que la luz se colaba por la puerta, disipando progresivamente la oscuridad, el imitador miraba la salida con intriga y sospecha. A pesar de cuestionarse si salir o no, carecía de opciones favorables. A razón de esto, sin demorarse demasiado, tomó la decisión de escapar de su reclusión. A paso lento, pero firme, el imitador avanzó con precaución hasta cruzar el umbral, donde temporalmente fue cegado por la iluminación artificial del lugar, al no estar expuesto a la luz posiblemente por días enteros. A razón justa de este factor, fue completamente ignorante al enemigo que pacientemente le aguardaba al otro extremo. Cuando recuperó la vista, el imitador se alarmó cuando advirtió al hombre en su presencia, acrecentándose aún más el sentimiento cuando, a sus espaldas, la puerta fue cerrada, con diferencia de la puerta a las espaldas de su enemigo que permanece abierta. Estaba todo bastante claro. Esto era un desafío a muerte en el que ninguno retrocedería, hasta que alguno besara el suelo convertido en un cadáver.